Regresamos a Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión, con Luis David Duque, estratega de la campaña que acaba de finalizar, en la que el candidato Michael Lopera vivió y sufrió una estruendosa derrota, que es paralela a esa derrota a las intenciones y los propósitos del senador Juan Pablo Gallo, y de la que se hace responsable, de cuya derrota se hace responsable a sí mismo Luis David Duque, en cuya casa estamos. Es inclusive molesto, es mortificante tener que decir esto en tu propia casa, Luis David. No, para nada, hombre, Luis. Porque yo digo, como suele los viejos padres nuestros que decían que uno a la casa que va tiene que tener por lo menos ciertas consideraciones, ¿cierto? Pero bueno, estamos hablando de política, y la política es así, es desalmada en algunos casos, en la mayor parte de los casos, diría yo. A lo que quiero ir es que en la primera campaña, cuando Juan Pablo Gallo ganó el poder contra Carlos Enrique Soto, la propuesta, lo que los comunicadores y periodistas llamamos el leitmotiv, que es la línea central del discurso y de la estrategia, la propuesta de cambio pegó. Es más, yo recuerdo la valla de Juan Pablo Gallo, donde decía simplemente cambio, no decía más nada. Una valla limpia, completa. La campaña estuvo muy bien llevada. En la segunda campaña de Carlos Maya, lo hemos dicho también en el programa anterior, en el 2019, que se denominó Más. Maya es más. Maya es más, pero la gente y ustedes mismos se encargaron de hacerle creer a la gente que era que el cambio continuaba, Sí. ¿cierto? Y la tercera, Vamos a cuidar a Pereira, que fue la campaña que acaba de finalizar a cargo de Michael Lopera. Estamos de acuerdo en esas tres líneas estratégicas, sí, ¿cierto? Perfecto. ¿Por qué razón no hubo continuidad en la estrategia? Fue uno de los puntos que estuvimos analizando en el programa anterior. Sin embargo, yo me planteo una inquietud desde la percepción y desde la lógica y desde la percepción, o sea, lo que uno percibe en el ambiente, y uno dice, pero ¿por qué razón, si tenían todo a la mano, perdieron las elecciones? Y uno llega a un punto crítico, a un punto neurálgico de este fenómeno político que ocurrió en Pereira, y es que la gente perdió credibilidad y confianza en la administración municipal y en la política del senador Juan Pablo Gallo. ¿Estoy acertado o estoy equivocado? Yo no daría esa afirmación. Credibilidad y confianza. No, yo le puedo asegurar, porque además lo mido permanentemente. Si usted le pregunta a cualquier pereirano cuál ha sido el mejor alcalde de los últimos 30 años de Pereira, de lejos, el 50, 60, 70%. Carlos Maya. Dice Juan Pablo Gallo. Y si le pregunta por favorabilidad de políticos, también Juan Pablo sí es inmensamente ganador. Lo que pasa es que yo siempre lo he dicho, yo tengo 5 dedos de esta misma mano, y todos esperaban que este que fue alcalde fuera igualito al anterior, y son totalmente distintos. Carlos y Juan son totalmente distintos. Así como si Michael hubiese salido ganador, hubiese sido distinto a Juan Pablo, hubiese sido distinto a Carlos. Pero si esa política de cambio, de transformación que se predicó desde el principio, y que Maya es más, y que van a cuidar a Pereira con lo que había y con lo que se hizo, porque siempre se defendió eso, que se han hecho cosas y que estamos en el mejor vividero del país, tema que tenemos que discutirlo por aparte. Si eso se planteó de esa manera, ¿por qué razón la gente no les dio el voto de confianza en las urnas? Simplemente lo puse en la carta donde asumo la responsabilidad. Del 3 de noviembre, sí. Luis, hubo una desconexión del alcalde, hubo críticas de los contrarios que no fuimos capaces de demostrar que no eran así. Eso fue. O sea, no hay que ser un gran analista político para entender que eso fue lo que pasó. Vamos a una breve pausa y regresamos para seguir hablando con Luis David Duque, estratega de la campaña que acaba de ser derrotada en la alcaldía de Pereira, porque queremos saber qué opinión tiene sobre el tema de la unión del Partido Liberal que se protagonizó precisamente para esta campaña.
Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. Hola, bienvenido al Parque Consotá, tu punto de encuentro para la diversión familiar. Goza de un recorrido lleno de aventura y recreación, donde tendrás momentos inolvidables. Porque lo mejor de la diversión lo vivimos en el Parque Consotá. ¿Qué pasó, Luis David Duque, si en el restaurante El Mirador el representante a la Cámara, Diego Patiño Amariles, y el senador Juan Pablo Gallo se dieron la mano, que se creía que eran el agua y el aceite, con el propósito superior de ganar las elecciones, y se creía que iba a haber gobernador liberal y alcalde liberal, pero solamente se logró lo de gobernador liberal? ¿Esa unión fue pegada con babas o qué fue lo que pasó con esa unión? Yo estoy convencido que esa unión fue tan fuerte que llevó a Juan Diego Patiño a ser gobernador. Sin la estructura del equipo de Pereira que coordinaba Juan Pablo, Juan Diego no hubiese sido gobernador. ¿Está seguro? Estuvo a 6.000 votos, creo, el médico Javier Marulanda de Juan Diego. Menos. Y también le puedo asegurar que esos votos se los debe a Mauricio Salazar. Así como Mauricio jalonó los votos para Javier Darío Marulanda en Pereira, igual hizo Michael con Juan Diego en Pereira para los votos de Juan Diego. No te lo puedo creer. De verdad. O sea, ¿usted cree que Juan Diego Patiño ganó Pereira por obra y gracia del Espíritu Santo o por su apellido? O sea, no necesitó la colaboración del equipo liberal de Pereira o del equipo del Centro Democrático de Pereira o del equipo del Cambio Radical de Pereira. Está bien, pero te lo digo es porque lo que se vio en la práctica y en el territorio es que nunca hubo unión de esos dos equipos. Es más, trabajaron por separado y nunca hubo como una fusión de los equipos. Luis, yo lo invito a que revise ¿Seguro? Las redes sociales de ambos candidatos. No estoy diciendo solo de... No, de los candidatos sí, pero Michael, los equipos no funcionaban porque es que esos dos equipos son contrarios en su naturaleza. Y en esta casa se tenían reuniones del comité político donde hacían parte ambas campañas y trabajamos muy bien. Yo no tengo queja alguna de Juan Diego y creo que Juan Diego tampoco tiene queja alguna de la campaña de Michael. Lo que entonces usted se reafirma, Luis David, en que Juan Diego no hubiera sido gobernador sin el apoyo del equipo. 100% seguro. Promoví mucho esa unión, para que sepa. Y creo que en esas de las pocas cosas que no me equivoqué. Bueno, pero ¿usted cree que la pérdida de poder del senador Juan Pablo Gallo, para ser coherente con lo anterior, le va a permitir a Diego Patiño Amariles ser el jefe político real y formal de la política de Risaralda en el Partido Liberal? Hombre, yo creo que Diego ha sido un político, yo lo llamo como el último mohicano risaraldense. Cuando Diego se siente que está en la muerte, revive como el ave fénix. Diego siempre ha sido un jefe político del departamento. Lo que tengo duda es que sea el gran jefe político del Partido Liberal. Que es Juan Pablo Gallo por ser senador. Yo creo que hoy existen otras dos figuras importantes, una que se llama Juan Diego Patiño y otra que se llama Juan Pablo Gallo. ¿Usted cree que los dos podrían estar de acuerdo para mantener el poder político del liberalismo en Risaralda, por lo menos? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Y oposición en la alcaldía? Ahí sí tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque eso no depende ni de Juan Pablo ni de Juan Diego. Depende de los 7 concejales liberales. De los cuales algunos no están totalmente con... De los cuales algunos... Están con Mauricio. Podrían estar con Mauricio. No, están con Mauricio. No me haga decir cosas que no quiero decir. No, y se sabe que algunos de ellos le pusieron votos a Mauricio. ¿Es en serio? ¿Cierto que sí? No, en serio. Es más, hay un comentario muy fuerte de que Juan Pablo Gallo le puso a los concejales tradicionales como Carlos Torres, Joan Manuel Ríos
y Giordanelli les puso unos jóvenes de nueva generación como para contrarrestarles votos en las elecciones. O sea, quería sacarlos del redil político. Luis, yo ahí voy a contarle cuál es la historia de eso. Sí. Joan Manuel no es un político tradicional, es un concejal que lleva 4 años, que hace 4 años tuvo la misma oportunidad que esos otros muchachos de los cuales usted habla hoy, tuvo la oportunidad de estar en la lista y por su buen trabajo político, por su disciplina, entró y volvió a reelegirse con la mayor votación. Pensar que una lista de 19, cuando solamente habían 7 concejales, no se podía rellenar con gente nueva, pues entonces ¿de qué estamos hablando? De la renovación política que siempre criticamos, los mismos con las mismas. Usted sigue siendo asesor del senador Juan Pablo Gallo. Y asesor, amigo, hermano. ¿Usted cree que el senador Juan Pablo Gallo está todavía lejos de terminar su cuarto de hora de actualidad en la política después de este mensaje? ¡Lo logramos! El Centro de Ciencia en Biodiversidad, CIBI, que ejecuta la gobernación de Risaralda en Dos Quebradas, ya está en construcción. Esta apuesta en ciencia e innovación tiene asegurada una inversión de más de 26.000 millones de pesos y genera 130 empleos directos. Mil gracias, gobernador Víctor Manuel. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. La pregunta es de si el cuarto de hora de actualidad en la política de Juan Pablo Gallo ha terminado con esta derrota en la alcaldía de Pereira, porque el comentario es generalizado. Mucha gente cree que Juan Pablo Gallo quedó enterrado, que ya se acabó como político. ¿Usted lo cree? Luis, le voy a poner un ejemplo sencillo que usted y yo conocemos. Hace 4 años, Federico Gutiérrez era el segundo mejor alcalde evaluado del país con el 94%. Y su equipo político tenía un candidato a la alcaldía de Medellín y quedó de tercero. O sea, sí, dijeron, Federico Gutiérrez Medellín, sí, murió. 2 años después viene y es el candidato de la derecha y le dan una pelea y ni siquiera pasa segunda vuelta y dicen, ese político murió. Y el domingo fue el político más votado porcentualmente en el país. 75%. Pero ahí sí hay un hecho que es muy contundente. Me dice si sí o no. Si Juan Pablo Gallo perdió la alcaldía de Pereira y Diego Patiño Amariles con su hijo Juan Diego Patiño gana la gobernación de Risaralda, en el gallinero político liberal el que va a quedar mandando es Diego Patiño Amariles. Luis, vuelvo y le repito lo que le he respondido ya en varias preguntas. Sí. Esto no se trata de líderes políticos. Esto se trata de quién conecta con la gente. Y en esa sí le puedo asegurar que no hay político en Pereira, hoy, 2023, que conecte más que... varios días después de elecciones, después de haber recibido la derrota, que conecte más que Juan Pablo Gallo. ¿Más que Diego Patiño? Más que Diego Patiño. Pero la votación de Juan Diego también es muy buena y se nota que conectó. Pero ¿quién está diciendo que no? Pero le puedo asegurar que no hay político que conecte más hoy en Pereira que Juan Pablo Gallo. El que piense que Juan Pablo Gallo está muerto es porque no lo conoce. Pero perdió la alcaldía. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué le queda a Juan Pablo? ¿La gobernación? Entonces el señor Mauricio Salazar hace 4 años quedó muerto. Perdió la alcaldía. No, hoy es el que está victorioso. Ajá. Ya, no pasa nada. Esto es cíclico. Todo pasa, Luis. Yo el lunes pasé un día de perros. Me vi con Juan Pablo, me vi con Michael, hablamos. El martes por la mañana tomé la decisión, ya, se acabó la incomodidad. Vamos a pasar la página. Me fui para Bogotá, visité mis otros clientes, visité Medellín, visité Barranquilla, visité Montería. Ya estoy aquí, listo, no pasa nada. Otra vez arrancar de cero. Pero ese es el caso suyo. En cambio, sí, el caso del senador Gallo pues es complicado porque perder la alcaldía de Pereira, el Partido Liberal... Perdóneme, sí está unido al Partido Liberal. Escúcheme esto, Luis, escúcheme esto. Ganó la gobernación, ganó mayoría en asamblea, ganó mayoría en consejo. Revise la mayoría de alcaldías de Risaralda. De Risaralda.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ah, que perdió Pereira. Claro, es una La cereza del derrota. pastel. Claro, Luis, es una derrota. Michael sacó 62, 65 mil votos. ¿Cuánto sacó Juan Pablo hace un año en Pereira? 65 mil votos. ¿Cuánto sacó Maya hace 4 años en Pereira? 60 mil votos. ¿De qué estamos hablando? Ah, listo, O sea, tenemos conservado una la derrota. Listo, la tenemos y seguramente va a seguir trabajando para mejorar y hacer una reingeniería en todo el proceso electoral y en todo el proceso político. O sea, hay Juan Pablo Gallo para rato. Hay Juan Pablo Gallo para rato, lo he hablado con él y voy a hacer todo lo posible para que le vaya muy bien. ¿Cómo ve una eventual candidatura de Carlos Maya a la Cámara de Representantes en los próximos procesos electorales al Congreso? Pues no he hablado con él de eso, pero si me pregunta, le digo que ni siquiera se presente a la junta directiva del conjunto residencial. De la Junta de Acción Comunal. De los candidatos que hubo para la alcaldía, ¿cuál de las candidaturas le hubiera gustado asesorar distinta a la de Michael? Me gustó mucho lo que hizo Steven y me gustó mucho lo que hizo Marta. ¿Qué le gustó de lo de Steven? De Steven me gustó que siempre se mostró como una campaña fresca, que estaba cercano a la gente, que conectaba con un nicho especial. ¿Y la de Marta Alzate? Que siempre tenía propuestas claras, que era una gran técnica, que tenía la ciudad en la cabeza. ¿Qué le pasó al Partido Verde y a la campaña de Diana Osorio? Que son muy verdes, muy biches. Y entonces creyeron que por tener 2 representantes tenían el poder sobre las manos. Y esos 2 representantes no se pueden ver, no se pueden hablar. Y de un momento a otro la encuesta no le servía a quien perdió y entonces quien perdió terminó trabajando con Mauricio por debajo, hoy ya anunciada como nueva secretaria rural del municipio. Nancy Henao, sí. Dejaron a la pobre Diana sola. De esos candidatos que quedaron el caso de Steven Cárdenas, de Marta Alzate, de Diana Osorio, ¿a quiénes les gustaría volver a verlos en una campaña en la alcaldía? Yo creo que todos van a aspirar Sí. o al Congreso o a la alcaldía de Pereira. ¿Cuál cree Luis David Duque que es el talón de Aquiles de Mauricio Salazar? El lado flaco de Mauricio. Tiene 2, Luis, y espero que le vaya bien. O sea, respondo esta pregunta anteponiendo esa afirmación. Espero que le vaya bien. Sí. Pues yo creo que Mauricio va a tener unos funcionarios que van a ser mandaderos y mandados y que va a tener que pagar 4 campañas que debía. ¿Desapareció el voto de opinión en Pereira? No lo vi por ninguna parte. No, Luis, para nada. Para No nada. me va a decir que estuvo con Michael, ni No. con Mauricio. No, Ahí Luis. no hubo voto de opinión. Luis, en Pereira hay voto, todos tuvieron voto de opinión, Mauricio, Michael, O sea, ¿se repartió el voto de opinión? Claro, total. Claro que existe. ¿Y por qué no fue un voto de opinión canalizado por una de las candidaturas? ¿Qué pudo haber ocurrido? O sea, como una candidatura arrolladora que hubiera salido y hubiera dicho a un lado Mauricio, a un lado Michael. Primero porque habían 2 campañas que claramente tenían opciones de ganar y esas 2 campañas tenían señalamientos que no permitían que todo el voto de opinión estuviera en una sola. Uh-huh. Y existían otras 2 campañas que gustaban mucho al voto de opinión, que era la de Steven y la de Marta, pero veían claramente que no tenían opción alguna. Es una constante que para ser candidato hay que insistir, persistir y no desistir, ¿cierto? Fajardo fue 4 veces candidato. Y no sabemos si la quinta puede ser, como le pasó a Belisario. ¿O qué? Así es. O sea, cualquiera de ellos, Marta, Steven, podrían llegar. Luis, yo tengo... Tienen que trabajar en política Luis, continuamente. vea, yo le voy a decir una cosa. Mi gran recuerdo con mi papá no era ir a jugar fútbol ni elevar cometas. Era acompañarlo a hacer campaña por un señor que se llamaba Luis Carlos Galán Sarmiento. 3 veces candidato presidencial. Sí. La última lo iba a hacer. Las balas no lo permitieron. Entonces eso hay que... La vida continúa, cada elección es distinta. A propósito de las balas contra Luis Carlos Galán, se está hablando mucho de la presencia de dineros
mal habidos en las campañas políticas, de presencia de mafias en la política. ¿Qué opinión tiene al respecto? Luis, que eso es muy perjudicial para la ciudad. Yo creo que eso no deberíamos permitir que pase. Desgraciadamente eso no depende ni de los políticos, ni de los estrategas, ni de los ciudadanos. Eso depende de las autoridades, de la justicia, de la policía, pero... En la campaña del 2015, la estrategia fue compartida para la alcaldía de Juan Pablo Gallo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador en cabeza de la Casa Merec. Le tengo una pregunta al respecto. ¿Usted cree que la Casa Merec está en vía de extinción? Después de este mensaje, por favor. Pereira ya cuenta con su hospital público veterinario. Pelulandia abrió sus puertas para seguir cuidando la salud de nuestros peluditos. Servicios como laboratorio clínico, sala de rayos X para tomar placas, quirófanos dotados con la mejor tecnología para realizar los procedimientos que sean diagnosticados por los expertos para las mascotas. Pelulandia cuenta con instalaciones para hospitalizaciones. ¿Qué pasa en la Casa Merec, Luis David? No, yo creo que igual que todos, igual que con Juan Pablo, tienen que hacer una reingeniería, pero yo no creo que sea un equipo político que esté en vía de extinción. Creo que Juliana va a terminar recogiendo las banderas de ese equipo y va a terminar aspirando al Congreso de la República y no me cabe la menor duda que lo logre. Resultó buena política, buena candidata, llega muy fácil a la gente. Muy buena, gran trabajadora, mucho. Sí, conecta más que el mismo Sami y que el mismo Javier, ¿cierto? Ella conecta mucho más. Es que yo creo que los tres conectan muy bien, la verdad los tres conectan muy bien, sino que cada uno, ya pues Javier muy retirado, Sami siento que tuvo 4 años de una ausencia de contacto con la gente y como para darle importancia a Juliana, y creo que Juliana lo va a hacer bien ahora. Luis David, ¿usted cree que estos problemas que tiene Juan Pablo Gallo en la Corte Suprema van a ser bien superados o va a tener dificultades más adelante? No tiene sino uno, y es un tema de enriquecimiento ilícito por un apartamento que ya la Fiscalía había pedido que se archivara, no se alcanzó a archivar por tiempos, y cuando Juan Pablo llega al Congreso de la República, simple y llanamente porque el juez natural de él ya no es la Fiscalía, sino el Consejo de Estado, pues pasa allá y listo, está solamente esperando que surta el proceso normal para que eso se cierre. Luis David, ¿qué te dice esos 55,000 y pico de votos que sacó el médico Marulanda aquí en Pereira, solamente en Pereira? No, que... Es una votación que definitivamente carnuda. Que definitivamente cuando uno tiene un buen coequipero, porque tuvo un buen coequipero como lo fue Mauricio, pues los votos aparecen. Y eso fortaleció políticamente a Víctor Manuel Tamayo, ¿verdad? Hermano, yo creo que el que es segundo es virreina siempre. ¿Será? Como decía Ayrton Senna, después del primero todos los demás son segundos. Sí, Víctor, pues a Víctor... No, pero Víctor se puso musculoso en esta campaña. Gana con el alcalde de Salazar y demuestra que tiene una fuerza que todavía existe. Le va a dar una chiva. Se rumora muchísimo que Víctor Manuel será candidato a la alcaldía de Pereira. Bienvenido sea. ¿Sí? Sí. ¿Usted sería asesor de Víctor Manuel? No voy a... Luis, ya anuncié mi retiro. A todas estas, ¿por qué ganó Mauricio Salazar? En pocas palabras. Se la resumo y usted me quiere sacar palabras de mi boca que no va a escuchar. Hey. Porque tuvo un mensaje que conectó más. Y el mensaje no era solo nadie se va a equivocar. En todas las tarimas, en todos los discursos, mencionó las palabras que la gente quería escuchar. Familia, no se pueden equivocar, no nos volveremos a equivocar, familia, animalitos, todas esas cosas le pegan a la gente. O sea, muy emocional la campaña. Total. ¿Y a Michael le faltó esa emoción o qué? No, yo creo que las dos emociones se las resumo así. Mauricio
apeló a la emoción de la rabia y Michael apeló a la emoción del miedo. Y la emoción de la rabia esta vez fue superior que la emoción del miedo. Sí, ambas son emociones. No más. Y son las dos emociones que más movilizan al ser humano en Pereira o en Cafarnaúm, en todas partes, y las que más usamos en política. Sinceramente, ¿qué cree que sustantivamente le quedó faltando a la campaña de Michael? Algo que usted le hubiera dicho, faltó hacer esto, pero una cosa como muy determinante, como detonante. La verdad, haber creído desde el principio que podíamos ganar. Esta campaña se vino de menos a más porque los políticos y los miembros del equipo, desde que iniciamos, dijeron, esta es muy difícil, esta no somos capaces de ganar. Y solamente nos vinimos a creer ese cuento, yo creo que los últimos 45 días. Yo creí que me ibas a decir, hermano, despierte, esto hay que ponerle más emoción. No. Que Michael no emocionaba. No, hermano, esto no es solamente eso. Es que la moral del equipo estaba muy abajo, muy abajo. ¿Qué opinión te queda de la recolección de firmas? Que eso ha sido como una frustración para mucha gente, el ver que se recogen firmas, se gastan un montón de plata. La sola póliza para Pereira, para alguien que aspira a recolectar firmas y está autorizado por el Consejo Nacional Electoral, la sola póliza vale 150 millones de pesos. Eso es plata. Luis, yo creo que eso es una vagabundería. Estoy seguro de que para lo único que sirven las firmas es para poder hacer publicidad extemporánea. Una publicidad extemporánea que quedó demostrado en Pereira que no sirve. ¿Será posible que se elimine en la reforma política la recolección de firmas? Luis, definitivamente yo no creo que este gobierno tenga una reforma política en este tiempo que le queda, pero yo sí espero que los políticos entiendan que eso no sirve absolutamente para nada y que la registraduría, que el Consejo Nacional Electoral puedan hacer algo con eso. Dos cosas finales. La primera, una cosa es ganar elecciones y otra cosa es gobernar. O sea, Mauricio Salazar ganó las elecciones. ¿Usted cree que Mauricio Salazar va a tener la misma suerte de la campaña ganando la elección que gobernando? Vuelvo y le repito mi afirmación antes de la respuesta. Yo espero que le vaya bien. Si a él le va bien a la ciudad. Es lo importante, ¿cierto? Pero las elecciones, cuando uno es candidato, tiene elección un día. Cuando uno es gobernante, tiene 365 días al año elección. Todos los días. Todos los días a usted lo eligen como bueno o malo. Hay que esperar a ver cómo le va. Y donde hay un hueco, hay un mal alcalde. Y donde hay un robo, hay un mal alcalde. Y donde no hay una luminaria funcionando, hay un mal alcalde. Y donde se va el agua, hay un mal alcalde. Y donde hay un señor habitante de la calle fumando, hay un mal alcalde. Vamos a ver, esperemos. Y la de remate. Entonces, debemos decirle a la opinión pública aquí en Puntos de Vista que Luis David Duque jamás de los jamases volverá a ser asesor de una campaña política en Pereira. Sí, señor, así va a ser. Ni siquiera la próxima campaña de Juan Pablo Gallo al Senado. No, señor. Y lo va a hacer a través de interpuesta persona, pero no usted. No, Luis, yo tomé una decisión, me voy... de no meterse en la política en Pereira. Me voy a hacer un tiempo sabático, me voy a ir a escribir, me voy a ir a meditar, a reinventarme. Mi oficina sigue funcionando, pues yo tengo que vivir de algo, mi oficina sigue funcionando, pero yo ya creo que estoy de salida. El próximo año cumplo los 20 años de consultor político y como en las fiestas, uno tiene que saber cuándo hay que retirarse. Y yo creo que este es un buen momento. Todavía no lo he tomado al 100%, pero va a ir un camino de retiro ya de la estrategia. Pues yo siempre como periodista he visto que los toreros se despiden, pero después dicen que regresan y entonces llenan las plazas, ¿cierto? Esperemos que los estrategas políticos no se parezcan a los toreros. Muchas gracias, Luis David. Luis, gracias, bienvenido siempre. Muchas gracias a Luis David Duque, aquí en su casa, hablando de política, de lo que pasó en esta campaña y de lo que podría llegar a ocurrir con los nuevos gobernantes de Pereira y Risaralda. Aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Hasta nuestro próximo programa.